Solo la hija de la criada se atrevió a hablar con la madre silenciosa del multimillonario. Pero cuando sus manos comenzaron a moverse, cada susurro, cada secreto en la sala, dejó de respirar. Dicen que el silencio tiene un sonido si escuchas con suficiente atención. En los grandes salones de la mansión Blackwood, el silencio no era ausencia, era poder. Nadie se atrevía a perturbarlo. Nadie excepto una niña de 10 años con polvo en los zapatos y luz en las manos. «Buenas noches», dijo con señas. La mujer que no había oído una voz en décadas alzó la vista, y el mundo contuvo el aliento. Desde ese momento nada en la familia Blackwood ni en su historia volvería a sonar igual. Esto no es solo una historia sobre riqueza y silencio. Es sobre un lenguaje que no puede oírse pero sí sanar. Un secreto enterrado en la sangre y en el tiempo despertado por el acto más pequeño de bondad. Y antes de que lo olvide, ¿desde dónde nos estás viendo hoy? Deja un comentario abajo. Nos encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Disfruta la historia. Un solo acto de bondad puede resonar a través de una generación. El gran salón de baile de la mansión Blackwood era un mar de joyas relucientes y susurros importantes acallados. Pero Lily, de 10 años, no veía nada de eso. Sus ojos estaban fijos en las bolitas de polvo escondidas bajo una cortina de terciopelo, una rebelión silenciosa contra el mundo perfecto y pulido que a ella le pagaban por ignorar. El aire en la mansión Blackwood era distinto. No era solo la temperatura perfectamente controlada a unos nítidos 70 de Gram, ni el tenue aroma a limpiador de limón y dinero viejo. Era el silencio, un silencio pesado y costoso que se aferraba a los pisos de mármol y a los altos techos abovedados. Lily, con su cabello rubio como el sol recogido en una coleta sencilla, lo sentía más que nadie. A sus 10 años era una conocedora de silencios. Estaba el silencio cómodo que compartía con su madre Sara en el autobús de regreso a casa, sus hombros chocando suavemente al compás de la carretera. Estaba el silencio tenso de una despensa vacía la semana antes de cobrar. Y luego estaba el silencio Blackwood, un silencio que no estaba vacío sino lleno de cosas no dichas. «Lily, quédate cerca», susurró su madre, su voz, un hilo diminuto en el vasto tapiz del salón de baile. El uniforme de Sara era de un negro sobrio y sencillo que contrastaba con los colores vibrantes de los vestidos de las invitadas. Sin embargo, lo que Lily siempre notaba eran sus manos rojas y ásperas de tanto limpiar, pero siempre suaves. Siempre listas para alisar el cabello de Lily o enderezarle el cuello de la camisa. Aquella noche era la gala anual de la Fundación Blackwood, una velada en la que las personas más ricas de la ciudad se reunían para felicitarse por su generosidad. Para Sara significaba el doble de trabajo. Para Lily significaba una noche de permanecer invisible, un fantasma en el fondo de un cuento de hadas del cual no formaba parte. Solo estaba allí porque la señora Gable, la niñera habitual, tenía gripe. Lily era buena en ser invisible. Había aprendido a caminar sin hacer ruido, a observar sin ser vista. Era una habilidad perfeccionada tras años de vivir en los márgenes de la vida de los demás. Desde su discreto rincón cerca de la orquesta, Lily observaba el desfile de invitados. Eran como aves del paraíso pavoneándose y posando sus risas sonando como el tintinear de las copas de champán. Todos se agrupaban alrededor del señor Michael Blackwood, el hombre que parecía poseer ese palacio, esa ciudad, el mismo aire que respiraban. Era alto y apuesto, con una sonrisa que nunca llegaba del todo a los ojos. Sus ojos, de un gris frío y calculador, recorrían la sala evaluándolo todo, siempre evaluando. Pero fue su madre, Eleanor Blackwood, quien atrapó la atención de Lily. Sentada en un mullido sillón cerca de la chimenea rugiente, era una isla solitaria en el mar arremolinado de la fiesta. Su cabello plateado estaba recogido en un moño elegante y un magnífico collar de perlas adornaba su garganta, pero sus ojos, de un azul sorprendentemente brillante, estaban lejanos. Observaba los festejos con una sonrisa cortés y vacía, completamente sola en una habitación llena de gente. Nadie le hablaba. Le dirigían una inclinación de cabeza, un gesto de respeto hacia la matriarca, pero nadie se acercaba. Nadie entablaba conversación porque Eleanor Blackwood era sorda. Lily lo había oído susurrar al personal.
Una enfermedad en la infancia le había arrebatado el oído décadas atrás. Vivía en un mundo de silencio, un silencio mucho más profundo y más hondo que el que llenaba su gran casa. A Lily le dolió el corazón por ella. Era una punzada aguda y extraña de empatía por una mujer a la que nunca había conocido, una mujer que vivía en un mundo tan diferente al suyo. Un alboroto cerca de la entrada llamó la atención de Lily. Un camarero, un joven de ojos nerviosos y huidizos, tropezó y envió una bandeja de canapés en cascada hacia el suelo. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La mandíbula del señor Blackwood se tensó, un músculo marcándose en su mejilla. El joven se puso rojo como un tomate, tartamudeando disculpas mientras se apresuraba a limpiar el desastre. «Sáquenlo de aquí», dijo el señor Blackwood con voz baja y fría. 2 guardias de seguridad aparecieron de la nada y el camarero fue escoltado fuera. Su carrera en la mansión Blackwood probablemente había terminado. El incidente terminó en 1 minuto. El desorden fue limpiado, la superficie pulida de la fiesta restaurada, pero el frío del despido del señor Blackwood permaneció suspendido en el aire. Lily miró hacia Eleanor. La anciana no se había movido, no había reaccionado. Se había perdido todo el drama. Su aislamiento era tan completo que parecía encerrada en vidrio. Una hermosa estatua olvidada. Más tarde, cuando avanzaba la noche, Lily vio su oportunidad. Su madre estaba ocupada en la cocina supervisando el servicio de postres. El señor Blackwood conversaba con el senador. Eleanor seguía sola con la mirada fija en las llamas que danzaban en la chimenea. Tomando aire profundamente, Lily se deslizó fuera de su rincón. Caminó con propósito, sus pequeños pies no hacían ruido sobre la gruesa alfombra persa. Se detuvo a una distancia respetuosa de la silla de Eleanor. La anciana no la notó. Lily alzó las manos. Sus dedos pequeños y ágiles comenzaron a moverse. Bailaban en el aire formando figuras y símbolos, tejiendo un lenguaje silencioso tan hermoso y expresivo como cualquier palabra pronunciada. «Buenas noches», señaló con las manos. «El fuego es hermoso, ¿verdad?» La cabeza de Eleanor se alzó de golpe. Sus ojos azules, que antes habían estado tan lejanos, tan nublados, se enfocaron de repente. Una expresión de asombro absoluto cruzó su rostro. Miró a Lily y a sus manos en movimiento como si estuviera viendo un fantasma. Luego, lentamente, con duda, sus propias manos se levantaron. Estaban rígidas, desacostumbradas a esa danza muda. Pero los movimientos aún estaban allí, recordados desde hacía una vida. «Hablas», señaló con los dedos temblorosos. Lily sonrió, una sonrisa cálida y genuina que arrugó las comisuras de sus ojos. «Sí hablo». Un murmullo bajo comenzó a propagarse por el salón de baile. Las conversaciones, las risas, el tintinear de las copas empezaron a desvanecerse. Uno a uno los invitados se giraron para mirar. Vieron a la madre sorda del multimillonario, la mujer con la que nadie hablaba, participando en una conversación viva y animada con una niña de vestido azul sencillo. La hija de la criada. La charla del señor Blackwood con el senador se interrumpió. Se volvió siguiendo la dirección de las miradas de los demás. Cuando vio a su madre, el rostro iluminado con una alegría que no había presenciado en años, su máscara de compostura fría finalmente se resquebrajó. Miró a Lily, sus ojos grises abiertos, con una mezcla de sorpresa y algo más, algo que no podía nombrar. Toda la sala había quedado en silencio. El único sonido era el crepitar del fuego y el suave roce de la chaqueta de un camarero. En ese instante, la jerarquía cuidadosamente construida del mundo Blackwood se invirtió por completo. Las personas más poderosas de la ciudad guardaban silencio, cautivadas por la persona más insignificante del lugar, una niña de 10 años que se había atrevido a hablar con la mujer que vivía en el silencio. Las manos de Eleanor se movían con creciente confianza, su rostro se animó, sus ojos brillaban. «Ha pasado tanto tiempo», señaló mientras una lágrima solitaria trazaba un camino por su mejilla arrugada. «Tanto tiempo desde que alguien realmente habló conmigo». Las manos de Lily respondieron, su expresión rebosaba una empatía pura y sin mancha. «Todos merecen ser escuchados», señaló de vuelta. Y en el salón dorado de la mansión Blackwood, rodeados por una fortuna tan vasta,
que era imposible comprenderla aquella verdad simple y profunda transmitida por las manos de la hija de una criada, estremeció a toda la sala. Era una verdad más valiosa que todas las joyas y todo el dinero reunidos allí, y era una verdad que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Michael Blackwood sintió una sensación extraña, una presión en el pecho a la que no estaba acostumbrado. Era como si el mundo hubiera girado sobre su eje. Había pasado toda su vida construyendo muros, controlando su entorno, gestionando percepciones. Administraba su empresa, sus inversiones, su personal e incluso sus emociones con una eficiencia implacable. Pero esto no podía controlarlo. Aquella pequeña niña de cabello rubio había traspasado sus defensas de una forma que ningún rival empresarial jamás había logrado. Había entrado en el corazón de su mundo cuidadosamente ordenado y había creado un momento de conexión humana pura, impredecible e innegable. Observó a su madre. Los años parecían derretirse de su rostro. La máscara cortés y vacía que llevaba en público había desaparecido, reemplazada por una alegría radiante y sincera. Reía una risa silenciosa que hacía temblar sus hombros, una risa que él no veía desde que era niño, antes de que la muerte de su padre hubiera sumido a la familia en otro tipo de silencio. Estaba animada sus manos y su rostro contaban una historia que él no podía entender, pero que deseaba comprender con desesperación. Comenzó a caminar hacia ellas con un paso lento y deliberado. La multitud se abrió ante él, un mar silencioso de rostros curiosos. Sentía sus miradas sobre él, sus preguntas flotando en el aire. ¿Quién es esa niña? ¿De dónde salió? ¿Cómo conoce el lenguaje silencioso que había sido una barrera entre él y su madre desde que tenía memoria? Lo había intentado, claro. Al principio, años atrás, había contratado tutores, comprado libros. Había aprendido lo básico, las frases corteses. Buenos días, ¿cómo estás? Te quiero. Pero nunca llegó a ser fluido. Era un hombre ocupado con un imperio empresarial que dirigir. Las conversaciones torpes y rígidas lo frustraban. Era más fácil, más eficiente escribir notas, confiar en la lectura de labios, dejar que el silencio creciera entre ellos, hasta convertirse en un abismo. Se había convencido de que eso bastaba. Ahora, viendo a aquella niña conversar con su madre con tanta gracia y naturalidad, sintió una vergüenza profunda y desconcertante. Se detuvo a unos pocos pasos sin querer romper el hechizo. Lily, percibiendo su presencia, se volvió para mirarlo. Sus ojos eran de un azul claro y sereno, y lo observaban con una seriedad inquietante en una niña. No había miedo en su mirada ni asombro ante el hombre poderoso frente a ella, solo una calma valoración silenciosa. Su madre lo vio, y su sonrisa vaciló por un instante, un destello de la antigua tristeza regresó a sus ojos. Le hizo una seña a Lily, un gesto rápido de pregunta. Lily se volvió hacia Michael. Su voz cuando habló era clara y suave, pero se alzó sobre la quietud del salón. La señora Blackwood dice que está feliz, dijo la niña con sencillez. Dice que es agradable hablar del jardín. Nadie le pregunta nunca por el jardín. El jardín. Las rosas de su madre eran legendarias. Había pasado décadas cultivándolas, vertiendo su amor y su soledad en la tierra. Él no había caminado con ella por ese jardín en más de 10 años. Enviaba a un equipo de jardineros profesionales para mantenerlo. Otro acto de cuidado eficiente y desapegado. Dile, empezó con la voz ronca, aclaró la garganta. Dile que me alegra que esté feliz. Las pequeñas manos de Lily se movieron traduciendo sus palabras. Eleanor la observó, luego respondió con señas. Pregunta por qué nunca aprendiste a hablar con tus manos. Tradujo Lily, su mirada firme e inmutable. Dice, es un idioma hermoso. La pregunta fue un golpe directo, una flecha suave que atravesó años de excusas y autoengaños. No era una acusación, era una pregunta simple y honesta. Y frente a la mirada serena de aquella niña, él no tenía respuesta, ni mentira, ni evasión, ni negocio con el que distraerse. Solo la verdad desnuda e incómoda. No había hecho tiempo. No lo había considerado lo bastante importante. Yo... balbuceó sintiendo el calor extraño de un rubor subirle por el cuello. Estaba ocupado.
En el instante en que las palabras salieron de su boca, supo lo débiles que sonaban. Ocupado. Siempre ocupado. Ocupado construyendo un legado para una familia con la que apenas hablaba. Ocupado acumulando una fortuna para un hijo que heredaría un mundo de riqueza, pero un legado de silencio. Lily tradujo su patética excusa. La expresión de Eleanor no era de enojo ni de decepción. Era de comprensión, una aceptación maternal triste que dolía aún más. Hizo otra seña lenta y deliberada. Dice que lo sabe, dijo Lily suavemente. Dice que tu padre también era un hombre ocupado, y allí estaba el corazón de todo. Su padre, un titán de la industria, el hombre que había construido el imperio Blackwood, también había sido un hombre de pocas palabras. Su presencia era un silencio imponente y formidable en su hogar. Michael había pasado su vida intentando emularlo, estar a su altura, ganarse la aprobación de un hombre que ya no estaba para dársela. Y al hacerlo, se había convertido en él. Se había convertido en un fantasma en su propio hogar, un extraño para su propia madre. El silencio en la sala finalmente se rompió con un tímido aplauso. Comenzó con una persona, luego otra, hasta que todo el salón se llenó con el sonido. No aplaudían al multimillonario ni al éxito de su fundación. Aplaudían por un momento de humanidad genuina y espontánea. Aplaudían a una niña que les había recordado a todos el simple y profundo poder de la comunicación. Michael Blackwood miró a Lily, realmente la miró por primera vez. No era solo la hija de la criada. Era una fuerza de la naturaleza en un sencillo vestido azul. Era una llave que había abierto una puerta en su corazón que ni siquiera sabía que estaba cerrada. Y supo con una certeza que lo sacudió hasta el fondo que aquella noche extraordinaria era solo el comienzo. Necesitaba saber más sobre esa niña. Necesitaba entender cómo una niña de 10 años había dominado un lenguaje que él había abandonado. Cómo había visto la soledad en su madre, esa que él mismo había ignorado. Y una pequeña inquietante parte de él sospechaba que las respuestas serían mucho más complejas y sorprendentes de lo que jamás podría imaginar. La fiesta terminó como todas las fiestas. Los invitados se marcharon sus costosos autos ronroneando en la noche, dejando tras de sí el aroma del perfume y el zumbido persistente del champán. El personal comenzó su trabajo silencioso y eficiente de restaurar el orden, de borrar cualquier rastro de los festejos. Pero algo había cambiado irrevocablemente en la atmósfera de la mansión Blackwood. El silencio seguía allí, pero se sentía distinto, menos pesado, más esperanzador. Sara encontró a Lily junto a la chimenea ayudando a una de las sirvientas a recoger copas dispersas. «Ahí estás», dijo con una mezcla de alivio y ansiedad en la voz. «Lily, ¿qué fue todo eso? Todo el mundo está hablando». «Solo estaba hablando con la señora Blackwood», respondió Lily como si fuera lo más natural del mundo. «¿Pero cómo? Eso de hablar con las manos». Sara luchó por encontrar las palabras, frunciendo el ceño confundida. «Se llama lengua de señas americana», mamá corrigió Lily con suavidad. «Lo aprendí en un libro». Sara la miró fijamente. «Un libro, por supuesto». Lily siempre estaba leyendo. Mientras otros niños jugaban con muñecas o videojuegos, Lily devoraba libros de todo tipo, desde astrofísica hasta historia antigua. Tenía una mente como una esponja, una curiosidad sin fondo que Sara, con su educación secundaria y sus dobles turnos de trabajo, apenas podía seguir. Pero esto era distinto. No era solo conocimiento, era sabiduría, era empatía. «Deberíamos irnos», dijo Sara, atrayendo a su hija hacia ella. «Es tarde». Estaba orgullosa, tan feroz y dolorosamente orgullosa. Pero también tenía miedo. El mundo de los Blackwood era peligroso. No eran como los demás. Tenían el poder de crear y de destruir, de elevar a la gente y de desecharla sin pensarlo 2 veces. Lo había visto pasar y no quería que su brillante y especial hija se convirtiera en una curiosidad, un entretenimiento para los ricos. Cuando se dirigían hacia la entrada de servicio, una voz las detuvo. «Señora Martínez». «Un momento». Era Michael Blackwood. De pie en el arco que conducía al vestíbulo principal, con el smoking desabrochado y la corbata ligeramente suelta. Parecía cansado, pero sus ojos estaban agudos, enfocados. «Señor Blackwood».
Señor, balbuceó Sara, la voz temblorosa. Instintivamente empujó a Lily detrás de ella, un gesto maternal de protección. Lo siento mucho si fue una molestia. Se suponía que debía mantenerse al margen. ¿Una molestia? Los labios de Michael se curvaron en una pequeña sonrisa. Al contrario, su hija fue la persona más interesante de toda la fiesta. Miró más allá de Sara directamente a Lily con una mirada seria y concentrada. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? Lily asomó desde detrás de su madre. En la biblioteca, respondió. La biblioteca, repitió él como si saboreara la palabra. ¿Y por qué? Lily se tomó un momento pensando. Porque la vi sola, dijo finalmente. No es bueno estar solo. La simple y profunda honestidad de su respuesta pareció asestar un golpe físico. Michael guardó silencio largo rato, su mundo cuidadosamente construido, reacomodándose en torno a aquella verdad inesperada. Tenía riqueza, poder, influencia. Podía comprar lo que quisiera, mandar a quien quisiera, pero había olvidado una necesidad humana simple y fundamental: no estar solo. Una niña de 10 años acababa de darle una lección que ni siquiera sabía que necesitaba aprender. Quiero contratar a su hija, dijo entonces. Las palabras surgieron de forma repentina y decisiva. Los ojos de Sara se abrieron de par en par, alarmada. Contratarla, señor, es solo una niña. Necesita ir a la escuela, no trabajar. No me ha entendido, aclaró rápido. Sería como compañera de mi madre, 1 o 2 horas después de la escuela. Una tutora, una compañera de conversación. Miró a Sara, su mirada se suavizó. Le pagaré, por supuesto. Muy bien. Lo suficiente para que ya no tenga que hacer turnos dobles. Lo suficiente para que pueda estar en casa con su hija cuando vuelva de la escuela. Sara se quedó muda. Era una oferta que podía cambiarles la vida. Una salida de la lucha constante del desespero mes a mes, pero significaba dejar que su hija se adentrara aún más en ese mundo, un mundo que brillaba en la superficie, pero que tenía una oscuridad fría y dura debajo. Yo... no sé, titubeó. Por favor, dijo Michael. Y esa palabra, viniendo de un hombre tan poderoso, tan acostumbrado a mandar, fue tan inesperada, tan despojada de artificio, que resultó más convincente que cualquier orden. Su hija le dio a mi madre esta noche un regalo que yo no he podido darle en 30 años. La hizo feliz, dijo él. Bajó la mirada hacia Lily, y por primera vez una sonrisa genuina, sin esfuerzo, alcanzó sus ojos. Tengo la sensación de que tiene mucho más que enseñarnos. Y así quedó decidido. Lily, la hija de la criada, se convirtió en la compañera de la madre sorda del multimillonario. Era un arreglo extraño, sin precedentes, del que se habló en toda la ciudad durante semanas, pero en las habitaciones tranquilas y bañadas por el sol de la mansión Blackwood, lejos de las miradas curiosas y las lenguas chismosas del mundo exterior, algo extraordinario comenzó a suceder. Floreció una amistad. Se construyó un puente sobre un abismo de silencio. Y una niña con un alma vieja empezó a desbloquear los secretos que habían estado ocultos en el corazón de la familia Blackwood durante generaciones, y al hacerlo descubriría que ella misma tenía un secreto, una herencia mucho más poderosa y extraordinaria de lo que nadie podría imaginar. Las primeras semanas del nuevo trabajo de Lily se asentaron en una rutina tranquila y cómoda. Cada día después de la escuela, un elegante coche negro, el mismo que llevaba al señor Blackwood a su imponente oficina en el centro, la esperaba a la salida. El chofer, un hombre amable llamado Arthur, con una sonrisa serena y guantes impecablemente blancos, le abría la puerta como si se tratara de una dignataria. Al principio, los niños del colegio se quedaban mirando con las narices pegadas a las ventanas del aula, susurrando y señalando. Pero Lily, con su compostura serena, no les prestaba atención. Su mundo se estaba expandiendo de maneras que ellos no podían comprender. Ella y Eleanor pasaban las tardes en el solarium, una amplia habitación de cristal llena de plantas exóticas y del aroma de la tierra húmeda y las orquídeas florecidas. Era la estancia favorita de Eleanor, un mundo vibrante y lleno de vida que había cultivado como su santuario silencioso. Allí, rodeadas de vida, conversaban durante horas. Sus charlas, un ballet silencioso de manos y expresiones
eran un universo propio. Lily aprendió que Eleanor había crecido en el campo una niña salvaje y descalza, que amaba trepar a los árboles, y conocía los nombres de todas las constelaciones. Había soñado con ser astrónoma, con trazar los mapas del cielo. Pero una fiebre a los 12 años le robó la audición y con ella sus sueños. Su mundo se redujo, convirtiéndose en un lugar de sonidos apagados y frustrantes malentendidos. La enviaron a una escuela especial donde le enseñaron a leer los labios y a hablar. Su voz era un sonido plano hueco que ella misma no podía oír. El lenguaje de señas fue entonces desalentado, visto como una muleta, una marca visible de su diferencia. Así que lo guardó junto con sus sueños de las estrellas. Mi esposo Robert señaló una tarde con la mirada distante fija en una flor del paraíso de cresta anaranjada. Era un buen hombre, un hombre brillante, pero era ruidoso. Su voz, su presencia llenaban todas las habitaciones. Después de que perdí el oído, no supo cómo estar en silencio conmigo. El silencio lo incomodaba. Las manos de Lily se movieron con suavidad, su expresión llena de la simple y profunda sabiduría de una niña. El silencio puede ser hermoso, señaló. Solo hay que saber escucharlo. Eleanor la miró, y una sonrisa lenta y genuina se extendió por su rostro. En sus 80 años de vida, nadie le había dicho algo así. La gente veía su sordera como una carencia, una ausencia. Aquella niña la veía como una forma distinta de existir, un idioma diferente del alma. Lily a su vez abrió su propio mundo a Eleanor. Le hablaba de su madre, de su pequeño apartamento limpio que siempre olía a jabón de ropa y canela. Le contaba los argumentos de los libros que leía, sus manos volando mientras representaba las escenas de caballeros valientes, princesas ingeniosas y científicos que descubrían nuevos mundos. Durante una de esas sesiones, el extraordinario conocimiento de Lily se reveló por primera vez. Eleanor tenía en su regazo un viejo libro de tapas de cuero, una colección de poesía. Señaló una línea frunciendo el ceño. Estaba en latín. Amor vincit omnia, señaló deletreando las palabras desconocidas con los dedos. Recuerdo que mi padre solía decir esto. Nunca supe qué significaba. Lily se inclinó, su coleta rubia rozando la página. Miró las palabras un instante, sus ojos azules concentrados. El amor lo conquista todo, señaló sin dudar. Eleanor la miró inmóvil. ¿Sabes latín? Lily asintió simplemente, como si no fuera más sorprendente que saber atarse los zapatos. Lo leí en un libro de la biblioteca. Luego continuó señalando las siguientes líneas del poema, traduciendo los versos antiguos con un lenguaje de señas impecable y lleno de gracia. Eleanor la observaba hipnotizada. No era solo que conociera las palabras, era la forma en que entendía su ritmo, su significado, su alma. Era un nivel de comprensión que iba mucho más allá de la simple memoria. La niña era una prodigio, pero era más que eso. Había en ella una profundidad, una antigüedad en la mirada que resultaba a la vez sorprendente y reconfortante. Mientras tanto, Michael Blackwood era un hombre en transformación. Empezó a salir de su oficina una hora antes, un gesto que causó sorpresa en toda la empresa. Llegaba a casa no al silencio pesado del gran vestíbulo, sino a la visión de su madre y Lily en el solarium, sus manos moviéndose en una conversación animada y silenciosa, sus rostros llenos de luz. No las interrumpía. Se quedaba de pie en el umbral observando con una extraña punzada en el pecho. Era una mezcla de alegría por la nueva felicidad de su madre y un profundo remordimiento personal por todos los años que había perdido, por todas las conversaciones que nunca habían tenido. Una noche encontró sobre su mesita de noche una guía para principiantes de lengua de señas americana. No había nota alguna, pero supo de algún modo que una de las empleadas la había dejado allí. Un acto silencioso de aliento. La tomó. Las páginas brillantes estaban frías bajo sus dedos. Esa noche, por primera vez en 30 años, Michael Blackwood comenzó a aprender el idioma de su madre. Fue difícil. Sus dedos se sentían torpes, su mente lenta. Practicaba en la privacidad de su estudio. Las letras y las palabras le resultaban extrañas, incómodas. Tropezaba con el alfabeto, las manos le dolían, pero no se rindió. Por primera vez en su vida hacía algo que no tenía que ver con los negocios, ni con el dinero, ni con el legado. Tenía que ver con la conexión. Tenía que ver con el amor.
Una semana después entró en el solarium. Lily y Eleanor levantaron la vista sorprendidas. Él respiró hondo, el corazón latiéndole con fuerza como el de un niño nervioso. Alzó las manos. Sus movimientos eran rígidos e inseguros. «Buenas», tartamudeó al formar la seña «tardes, mamá». Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas. Se cubrió el rostro con las manos, los hombros temblando en sollozos silenciosos. Lily lo observaba con el rostro sereno, inexpresivo. Luego se levantó, se acercó a Michael y le tomó la mano con suavidad. Le acomodó el pulgar, corrigió la curva de los dedos mostrándole la forma correcta. «Lo estás haciendo muy bien», le señaló con una pequeña sonrisa alentadora. Luego se volvió hacia Eleanor. «Está intentándolo». Esa noche, por primera vez en décadas, los tres cenaron juntos. La conversación fue lenta, entrecortada, marcada por los torpes intentos de Michael de usar las señas y las pacientes traducciones de Lily. Pero fue una conversación. El pesado y costoso silencio de la mansión Blackwood se llenó con el suave y hermoso lenguaje del esfuerzo, del perdón, de una familia que poco a poco, con cautela, encontraba el camino de regreso unos hacia otros. Los cambios en la casa Blackwood no pasaron desapercibidos. El personal, que durante años había trabajado bajo una nube de tristeza no dicha, sintió una nueva ligereza en el aire. Ahora había risas, al principio tímidas, luego más frecuentes. El silencio opresivo retrocedía como una larga marea oscura. Pero no todos estaban contentos. La prometida de Michael, una mujer llamada Isabella Vance, observaba aquellos acontecimientos con una mirada fría y calculadora. Isabella era el retrato perfecto de la antigua vida de Michael, hermosa, inteligente, perteneciente a una familia de igual riqueza y posición social. Su relación tenía sentido en el papel, la unión de dos dinastías poderosas, pero era una relación construida sobre ambiciones compartidas, no sobre afectos compartidos. Isabella no veía en Lily a una dulce niña, sino a una perturbación, una variable impredecible en un mundo que ella prefería mantener bajo control. «Es tierno, Michael», de verdad, dijo una noche girando una copa de vino tinto mientras estaban sentados en la sala principal. «Pero ¿no te parece un poco extraño? Tu madre tiene la mejor atención que el dinero puede comprar. ¿Por qué necesita a esta niña de beneficencia para hacerle compañía?» «No es una niña de beneficencia, Isabella», replicó Michael, su voz cortante. «Y no está solo acompañándola. Nos está enseñando. Me está enseñando a mí». «¿Enseñándote qué?», bufó Isabella. «A mover las manos, Michael, por favor, sé serio. Tienes una empresa multimillonaria que dirigir. No tienes tiempo para estos pequeños proyectos sentimentales. Quizá he estado dedicando mi tiempo a las cosas equivocadas», dijo él con la mirada perdida. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos como un desafío claro e innegable a la vida que habían planeado juntos. Isabella percibió el cambio en él, el terreno moviéndose bajo sus pies, y no le gustó. El conflicto estalló unas semanas después. La familia Blackwood conservaba un estudio privado, una habitación que era más bien un museo lleno de artefactos y reliquias de generaciones pasadas. Había sido el santuario de Robert Blackwood, y Michael la había mantenido exactamente como su padre la había dejado. En un estante alto dentro de una vitrina de cristal se encontraba una colección de medallas militares, incluida una medalla de honor. Pertenecían al abuelo de Michael, el general James Blackwood, un héroe legendario de la Segunda Guerra Mundial. Una tarde Lily y Eleanor estaban mirando viejos álbumes de fotos familiares. Eleanor señaló una imagen de un hombre apuesto de mandíbula cuadrada con un uniforme impecable. Mi padre señaló. James. Fue un gran hombre, un héroe. Lily observó la fotografía ladeando la cabeza. Luego miró hacia el estudio. ¿Sus medallas están ahí?, preguntó. Eleanor asintió y una sombra de tristeza cruzó su rostro. Michael mantiene la habitación cerrada con llave. Dice que es para conservar las cosas, pero creo que los recuerdos son demasiado pesados para él. Más tarde ese día Lily deambulaba por los pasillos mientras Eleanor descansaba. Se encontró frente a la pesada puerta de roble del estudio. Estaba, como había dicho Eleanor, cerrada con llave. Pero Lily notó algo, una pequeña llave casi invisible escondida sobre el marco de la puerta.
Era el gesto de un hijo que quería mantener al mundo fuera pero que no podía obligarse a tirar la llave. Su curiosidad se encendió. Tomó la llave, abrió la puerta y se deslizó dentro. La habitación estaba oscura, el aire espeso con el olor a papel viejo y cuero. La luz del sol se filtraba con dificultad a través de las cortinas de terciopelo pesado. Y allí en la pared estaba la vitrina de cristal. Se puso de puntillas, sus dedos rozando el vidrio que protegía la medalla de honor, la más alta condecoración al valor del país. No solo la miraba, la leía. Sus ojos recorrían la inscripción, su expresión concentrada. Era como si absorbiera no solo las palabras, sino la historia, el sacrificio, la esencia misma del hombre que la había ganado. ¿Qué estás haciendo aquí? La voz fue aguda, fría. Lily giró bruscamente. Isabela estaba de pie en el umbral con los brazos cruzados y el rostro convertido en una máscara de furia. «Esta habitación es privada», soltó Isabela con dureza. «No tienes derecho a estar aquí. Eres parte del servicio. Debes aprender cuál es tu lugar». Lily no se inmutó. Simplemente la miró con sus ojos tranquilos de una percepción inquietante. «Solo estaba mirando», dijo. «Mirando cosas que no te incumben», escupió Isabela. Avanzó hacia la niña y le agarró el brazo, sus uñas perfectamente cuidadas, hundiéndose en la piel infantil. «Eres igual que tu madre, una pequeña cazafortunas intentando colarte en esta familia». En ese momento Michael y Eleanor aparecieron en la puerta. Michael había escuchado la voz alzada de Isabela y había ido a investigar. Su madre lo seguía con el rostro lleno de preocupación. «¿Qué está pasando, Isabela?», preguntó Michael con una voz peligrosamente baja. «La encontré husmeando», respondió ella apretando aún más el brazo de Lily. «En el estudio privado de tu padre. Esto es lo que pasa cuando dejas entrar perros callejeros a la casa, Michael. Se olvidan de su lugar». El rostro de Michael se endureció, lleno de una furia gélida. Caminó hacia ellas y con suavidad pero firmeza, apartó la mano de Isabela del brazo de Lily. Se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de la niña. «Lily, ¿estás bien?», preguntó. Lily asintió con la mirada fija en la vitrina. «Esa medalla», dijo, su voz baja pero clara. «La inscripción está equivocada». Todos en la habitación se quedaron inmóviles. «¿Qué dijiste?», preguntó Michael atónito. «La cita», respondió Lily señalando la medalla. «Dice que la acción tuvo lugar en la batalla de las Ardenas en diciembre de 1944. Pero el general Blackwood no estaba en Bélgica entonces. Estaba liderando una operación encubierta en el bosque de Hürtgen. Salvó a todo un batallón, pero fue clasificado. Nunca se hizo público». Michael la miró estupefacto. «¿Cómo podrías saber eso?». Isabela soltó una risa aguda, incrédula. «Lo está inventando. Es absurdo. Una niña de 10 años que cree saber más que el ejército de los Estados Unidos». Pero Eleanor miraba fijamente a Lily, los ojos muy abiertos, un destello de reconocimiento brillando en lo profundo de su memoria. Recordó a su padre años después de la guerra sentado en esa misma habitación, un vaso de whisky en la mano. Ella era joven entonces. Él le contaba historias con voz baja y mirada atormentada, historias que nunca había contado a nadie más. Historias sobre un bosque oscuro y denso, sobre un batallón perdido, sobre un secreto que debía mantenerse para proteger la vida de sus hombres. Las manos de Eleanor comenzaron a moverse. Sus señas eran rápidas y urgentes. Michael, aún torpe con el lenguaje, trató de entender. Miró a Lily. «Dice que tienes razón», tradujo la niña sin apartar los ojos de la medalla. «Dice que su padre le contó la misma historia. Dijo que el registro oficial era una tapadera, que la verdad era demasiado importante y peligrosa para ser contada». La habitación quedó en silencio salvo por el tic-tac de un viejo reloj de pie en la esquina. Michael sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Estaba mirando a una niña que conocía una historia secreta de su propia familia. Un secreto enterrado por más de 70 años. Era imposible. Era ilógico, y sin embargo, al mirar la convicción en el rostro de Lily y la confirmación llorosa en los ojos de su madre, supo con una certeza que desafiaba toda razón que era verdad.
Isabela los observaba boquiabierta, su mundo perfectamente ordenado, desmoronándose a su alrededor. Había intentado poner a Lily en su lugar, desenmascararla como una impostora. Pero al hacerlo había revelado algo mucho más profundo y perturbador. Aquella no era simplemente una niña inteligente, no era solo la hija de la criada. Era algo completamente distinto. Y por primera vez en su vida Isabela Vance sintió verdadero miedo. El conocimiento de la niña tan específico, tan profundo, era una llave para un candado que Michael ni siquiera sabía que existía. Era una cosa aprender lenguaje de señas de un libro o tener la empatía de un alma vieja. Era otra muy distinta conocer un hecho clasificado de la historia militar, un secreto que había muerto con su abuelo, y que solo sobrevivía en los recuerdos desvanecidos de su madre. Aquella noche, después de una cena tensa y silenciosa, durante la cual Isabela se excusó alegando un leve dolor de cabeza, Michael fue a su propio estudio, no al de su padre sino al suyo, un espacio moderno y minimalista de vidrio y acero. Abrió su computadora portátil y comenzó a investigar. Era un hombre que creía en los datos, en los hechos verificables. Pasó horas cruzando registros militares, documentos desclasificados e historiales de regimientos. En la superficie la historia oficial se mantenía firme. El general James Blackwood fue un héroe de la batalla de las Ardenas. La cita en su medalla de honor coincidía en todos los registros públicos. Pero Michael era un hombre que sabía mirar bajo la superficie. Utilizó sus recursos, hizo unas cuantas llamadas discretas a contactos en Washington, hombres cuyas familias aún debían favores a los Blackwood. Les pidió que buscaran anomalías, archivos sellados, cualquier cosa relacionada con el servicio de su abuelo en el invierno de 1944. Los días se convirtieron en una semana. Una tregua incómoda se instaló en la mansión. Isabela estaba fría y distante observando a Lily con una mezcla de sospecha y miedo. Lily por su parte parecía imperturbable. Sus tardes con Eleanor continuaban como siempre, una isla de paz en medio de una tormenta silenciosa que se gestaba. Hablaban de flores y estrellas, de recuerdos de la infancia y sueños futuros, dejando el secreto del bosque de Hürtgen, sin mencionar, como una confianza sagrada compartida. Una noche lluviosa Michael recibió una llamada. Era su contacto, un general retirado de 4 estrellas que ahora formaba parte del consejo de una empresa contratista de defensa. Michael dijo, la voz áspera y cautelosa del anciano. Hiciste bien en preguntar. Tuve que mover muchos hilos, usar favores que estaba guardando para mis nietos. Pero encontré algo. Michael se inclinó hacia adelante, los nudillos blancos, mientras apretaba el teléfono. ¿Qué es? Es un archivo fantasma sellado bajo una directiva de seguridad nacional de 75 años. El sello expiró hace 2, pero nadie se molestó en abrirlo. Es un informe de misión Operación Winterpine, Bosque de Hürtgen, noviembre de 1944. El general hizo una pausa. Fue un desastre. Todo el batallón quedó aislado, rodeado. Los dieron por muertos. Pero tu abuelo, él se negó a abandonarlos. Tomó una pequeña unidad de voluntarios y se internó tras las líneas enemigas. Sin apoyo, sin comunicaciones. El informe oficial dice que todos murieron. Pero no murieron, susurró Michael, la voz ronca. No murieron, confirmó el general. Los sacó a todos, a cada uno de ellos. Pero al hacerlo descubrió algo que no debía ver. Evidencia de que el batallón había sido sacrificado intencionalmente por un oficial superior. Las razones están tachadas, clasificadas. Fue un encubrimiento, uno enorme. Así que enterraron todo. Crearon la historia de la batalla de las Ardenas, le dieron la medalla de honor para garantizar su silencio, y clasificaron la verdad durante 3/4 de siglo. Michael sintió cómo el aire le abandonaba los pulmones. Era verdad. Todo. Colgó el teléfono, la mente en espiral. Salió del estudio y encontró a Lily en la biblioteca, acurrucada en un gran sillón, un libro grueso abierto sobre su regazo. Ella levantó la vista al verlo acercarse, sus ojos azules tranquilos y sabios. ¿Cómo? Preguntó Michael, una sola palabra que contenía 1000 preguntas. ¿Cómo lo sabías, Lily? Lily cerró su libro marcando la página con un pequeño separador bordado. Mi abuelo me lo contó. Michael parpadeó. ¿Tu abuelo?
¿El padre de Sara sabía que el padre de Sara era un obrero jubilado que vivía en Florida? Lily negó suavemente con la cabeza. No, mi bisabuelo. El sargento Thomas Martínez. Él estuvo allí. El mundo volvió a tambalearse. Michael se dejó caer en el sillón frente a ella, la mente esforzándose por procesar aquella nueva e imposible pieza de información. Él estaba en el batallón perdido. Continuó Lily con voz firme como si recitara una lección de historia. Fue uno de los hombres que tu abuelo salvó. Nunca habló de la guerra con nadie excepto con mi madre cuando ella era una niña. Y ella me contó que él decía que el general Blackwood era el hombre más valiente que había conocido. Dijo que el general le hizo prometer que nunca contaría la historia real. Que el secreto mantendría a su familia a salvo. La hija de una criada, la nieta de un obrero, y la descendiente de un soldado cuya vida había sido salvada por el abuelo de Michael 70 años atrás en un bosque oscuro y helado. No era una coincidencia. Era una conexión, un hilo de historia y destino que había entrelazado a sus dos familias a través de décadas y clases sociales, conduciendo exactamente a este momento en esta habitación. Mi abuelo le dio al tuyo un regalo, dijo Lily en voz baja. El regalo de su silencio. Y a cambio tu abuelo le dio a él otro regalo, continuó ella, su mirada directa y poderosa, el regalo de su vida. A veces las deudas más importantes son las que nunca se pronuncian. Michael se quedó sin palabras. Pensó en su abuelo, el héroe severo y distante de las fotografías. Siempre había sido una leyenda, un mito. Ahora era un hombre que había tomado decisiones imposibles, que había cargado con el peso de un terrible secreto. Y en ese momento Michael sintió una conexión con él, una comprensión que nunca antes había experimentado. Miró a Lily, aquella niña extraordinaria que llevaba la historia de su familia, no como una carga, sino como una verdad sencilla y serena. No había llegado a la mansión Blackwood buscando una recompensa o reconocimiento. Había ido a hablar con una anciana solitaria simplemente porque era lo correcto, lo bondadoso. Había honrado la deuda no dicha de su familia, no con una exigencia de pago, sino con un acto de gracia. Al día siguiente Michael convocó una reunión familiar. Estaban los cuatro en la sala principal, él, su madre Lily, y una Isabela pálida y tensa. Michael comenzó contando lo que había descubierto. Habló de la operación Winterpine, del encubrimiento, del heroísmo silencioso de su abuelo y del sargento Thomas Martínez. Miró a su madre, y por primera vez le habló en su propio lenguaje. Sus señas aún eran vacilantes, pero ahora estaban llenas de una nueva confianza y amor. Le dijo que se sentía orgulloso de su abuelo no por la medalla que le habían otorgado, sino por el hombre que realmente había sido. Luego se volvió hacia Isabela. Isabela dijo con voz calmada pero firme: nuestro acuerdo ya no es viable. Queremos cosas distintas de la vida. Yo quiero una vida de verdad, de conexión. Ya no me interesa una asociación basada en la conveniencia o el estatus social. El rostro de Isabela, ya pálido, se volvió ceniciento. ¿Terminas esto por ellas?, escupió con veneno, señalando a Lily y a Eleanor. ¿Por una historia sentimental sobre una guerra que ocurrió hace un siglo? Lo termino por mí, respondió Michael simplemente. Porque finalmente me estoy convirtiendo en el hombre que mi abuelo habría querido que fuera, el hombre que mi madre merece como hijo. Se levantó. Arthur te acompañará a la salida. Isabela, por primera vez en su vida, se quedó sin palabras. Le lanzó a Lily una mirada de odio puro, luego dio media vuelta y salió de la habitación. Y de sus vidas. Una paz silenciosa llenó la sala tras su partida. Eleanor se acercó a Michael y le puso una mano en el brazo, sus ojos brillaban de orgullo y ternura. Le hizo una seña: tu padre estaría tan orgulloso. Luego se volvió hacia Lily y la abrazó. Un abrazo largo y sincero que dijo mucho más que cualquier palabra o gesto. Un solo acto de bondad puede resonar a través de una generación. La deuda entre el sargento Martínez y el general Blackwood finalmente había sido saldada, no con dinero ni con honores, sino con la sanación de una familia, con el puente tendido sobre un abismo de silencio. La hija de la criada había llegado a la mansión del multimillonario no para recibir sino para dar, y al hacerlo les había devuelto a sí mismos. Sin embargo, la historia estaba lejos de terminar.
porque al desentrañar los secretos de la familia Blackwood, Lily estaba un paso más cerca de descubrir la extraordinaria verdad sobre la suya propia. Y esa sería una verdad que resultaría ser la revelación más impactante de todas. Con la dramática partida de Isabella, una sensación palpable de paz se asentó sobre la mansión Blackwood. Era como si una tormenta invisible de muchos años finalmente hubiera pasado, dejando tras de sí una calma limpia y luminosa. El pesado y opresivo silencio que antes definía el hogar fue reemplazado por algo nuevo. No era ruido, pero sí vida. Era el suave susurro de páginas al pasar en la biblioteca, el clic discreto de las piezas de ajedrez en la sala, y sobre todo la elegante danza silenciosa de manos que tejían historias en el solarium bañado por el sol. Lily ya no era solo una compañera o una tutora. Era el corazón de esta familia en proceso de curación. Era el puente entre un hijo y su madre, entre el pasado y el presente. Cenaba con ellos cada noche, su presencia una pequeña llama constante en la vasta mesa de caoba pulida. Enseñaba a Michael los matices del lenguaje de señas, corrigiendo su gramática con la paciencia gentil de una maestra experimentada. Aprendía a jugar al ajedrez con Eleanor, un juego de estrategia silenciosa y sonrisas compartidas. Sara observaba esta transformación con una mezcla de asombro y temor. Su vida había cambiado más allá de todo reconocimiento. Tal como había prometido, Michael le había dado un salario tan generoso que había podido dejar su segundo trabajo, e incluso el primero, el servicio de limpieza en el que había trabajado desde que Lily era un bebé. Michael insistió en nombrarla administradora oficial de la casa, un cargo que incluía un hermoso apartamento en el tercer piso y el respeto de todo el personal. Ahora tenía tiempo para leerle a su hija por las noches, para ayudarla con la tarea, para simplemente ser madre. Era todo lo que siempre había soñado. Y sin embargo quedaba un pequeño hilo de preocupación. Veía la forma en que Michael Blackwood miraba a su hija. No era nada inapropiado, por supuesto, pero sí una curiosidad profunda, una búsqueda silenciosa. Observaba a Lily como uno observa a un cometa, un fenómeno hermoso e inexplicable. Era un hombre que resolvía enigmas para ganarse la vida, que entendía los sistemas complejos y los mercados globales. Y Lily era un enigma que él no podía resolver. Una tarde de sábado, Michael encontró a Lily en el antiguo estudio de su padre. La habitación ya no estaba cerrada con llave. Se había convertido en un lugar de historia compartida, más que en una tumba sellada. Lily no estaba leyendo. Estaba de pie frente a un gran globo terráqueo antiguo, con su pequeño dedo trazando un camino a través de los continentes desvaídos. Planeando un viaje, preguntó Michael con voz suave, acompañando las palabras con señas cada vez más fluidas con el paso de los días. Lily levantó la vista y sonrió. Aún no. Solo estaba viendo lugares sobre los que he leído. Su dedo se detuvo en una pequeña D insignificante en medio del Océano Pacífico. Esta es la isla Henderson, señaló. Es uno de los lugares más remotos del mundo. Está deshabitada, pero tiene la mayor densidad de desechos plásticos registrada en el planeta. Las corrientes oceánicas arrastran basura desde miles de kilómetros, y todo termina acumulándose en sus playas. Michael frunció el ceño. Nunca había oído hablar de ella. Es un lugar triste, continuó Lily con expresión sombría. Un sitio hermoso que los humanos han arruinado sin siquiera haber puesto un pie en él. Es un recordatorio de que todo está conectado, de que no necesitas ver las consecuencias de tus acciones para que sean reales. Michael guardó silencio. Caminó hacia su escritorio y sacó el teléfono. Tecleó el nombre de la isla en el buscador. La pantalla se llenó de artículos e imágenes que confirmaban todo lo que Lily acababa de decir. Era un desastre ecológico bien documentado, aunque casi desconocido. No era el tipo de conocimiento que una niña de 10 años tendría, o siquiera le interesaría. ¿Dónde leíste eso?, Lily preguntó intrigado. Lily se limitó a encogerse de hombros. En una revista de geografía, creo. En la biblioteca. Pero no era solo geografía. Era todo. Un día hablaba con una claridad asombrosa sobre los principios del entrelazamiento cuántico. Al siguiente identificaba una rara cantata de Bach que sonaba suavemente en la radio.
Hablaba de hechos históricos no como cosas que había aprendido, sino como si los recordara. La pregunta de cómo sabía tantas cosas se convirtió en una obsesión silenciosa para Michael. Entendía la historia de su bisabuelo era una historia hermosa y poderosa de conexión y destino. Pero no explicaba la amplitud ni la profundidad del conocimiento de Lily. No explicaba el latín, la física avanzada, los datos ecológicos tan específicos. Impulsado por la necesidad de comprender el milagro que había entrado en su vida, decidió hacer algo que le parecía una traición, pero que consideraba necesario. Contrató a un investigador privado. No para espiar a Lily, sino para entender su historia. Quería saber todo sobre el sargento Thomas Martínez y su familia. Sentía que se lo debía tanto a Lily como a su abuelo conocer la historia completa del hombre cuyo legado ahora estaba entrelazado con el suyo. El investigador era discreto, un exagente del FBI llamado David Chun, especializado en investigación histórica y genealógica. Era el mejor en su campo. Michael le dio la única información que tenía. El sargento Thomas Martínez sirvió en el ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y fue parte del batallón perdido en el bosque de Hürtgen. Mientras Chun comenzaba su trabajo, la vida en la mansión continuó su curso pacífico. El vínculo entre los tres se profundizó. Eleanor con Lily, como su voz, empezó a reconectarse con el mundo. Volvió a organizar pequeñas meriendas con antiguas amigas. El silencio se llenó del calor de las relaciones recuperadas. Michael, por su parte, descubría que estaba cambiando de formas que jamás habría imaginado. Comenzó a escuchar más de lo que hablaba. Delegaba más en el trabajo, descubriendo que el imperio que había construido podía sobrevivir sin su atención obsesiva. Estaba descubriendo la simple y profunda alegría de estar presente. Una noche, aproximadamente una semana después de haber contratado al investigador, Michael recibió una llamada de David Chun. Señor Blackwood. La voz de Chun era tensa, controlada. Tenemos un problema. Un problema muy extraño. ¿Qué sucede?, preguntó Michael con un nudo de aprensión formándose en el estómago. El sargento Thomas Martínez dijo: Chun existió. Su registro de servicio coincide exactamente con los archivos desclasificados. Había sido un héroe condecorado 2 veces por su valentía antes del incidente en Hürtgen. Chun hizo una pausa. Pero, señor Blackwood, Thomas Martínez no tuvo hijos. La línea quedó en silencio. Michael sintió una oleada de vértigo, como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Qué? Eso es imposible. Era el bisabuelo de Lily. Según los registros oficiales, continuó Chun con voz grave, nunca se casó. Regresó de la guerra, trabajó como carpintero durante 40 años y murió en 1988. Fue el último de su línea. Sus padres eran inmigrantes y su único hermano murió en Pearl Harbor. No hay certificado de matrimonio, ni registros de nacimiento, ni datos del censo que lo vinculen con una esposa o hijos. Según todos los documentos, su linaje terminó con él. Tiene que haber un error, insistió Michael con la mente a toda velocidad. ¿Una familia secreta? ¿Una adopción? Debe haber una explicación lógica. Eso pensé yo también, respondió Chun. Así que investigué más a fondo. Encontré sus registros médicos militares. El sargento Martínez regresó de la guerra con una lesión grave, un trozo de metralla. Aquella herida le salvó la vida en medio de un tiroteo, pero, señor Blackwood, esa herida le dejó físicamente incapacitado para tener hijos. Las palabras flotaron en el aire, frías, duras, irrefutables. Michael se dejó caer en la silla con el teléfono pesando en su mano como plomo. Lily. Su historia, el fundamento sobre el cual se había construido su nueva familia. Era una mentira. Pero ¿cómo podía saber los detalles de una misión secreta? ¿Por qué habría inventado algo así? No tenía sentido. Lily no era una mentirosa. Era la persona más honesta y pura que había conocido. Terminó la llamada. Su mente era un torbellino de confusión y una sensación extraña, profunda, casi física, de traición. Caminó por la mansión silenciosa, sus pasos resonando en los grandes pasillos. Encontró a Lily y a su madre en la biblioteca, sentadas junto al fuego, con un libro de constelaciones abierto entre ellas.
Ambas levantaron la vista al verlo entrar, sus rostros iluminados por una calidez tranquila y afectuosa. Su corazón se contrajo. ¿Cómo podía enfrentarlas? ¿Cómo podía traer aquel hecho frío y devastador a ese mundo perfecto y apacible? Miró a Lily, a sus ojos brillantes e inteligentes, a su sonrisa serena. Una niña que conocía los secretos de las estrellas y los rincones ocultos de la historia. Una niña que, según todos los datos disponibles, no debía existir. El enigma de su existencia se había vuelto infinitamente más complejo. No era la descendiente de un hombre al que su abuelo había salvado. Era otra cosa, y la verdad, sospechaba Michael, sería más increíble, más impactante y más trascendental de lo que jamás habría podido imaginar. La hija de la criada había traído luz y verdad a su hogar. Pero ella misma era el mayor misterio de todos. Y empezaba a comprender que para resolverlo tendría que cuestionar la propia naturaleza de la realidad. Y aquí terminaremos la historia por ahora. Cada vez que comparto una de estas, espero que te dé la oportunidad de desconectarte un poco del día a día y dejarte llevar. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas, relajándote después del trabajo, conduciendo de noche o simplemente descansando.